Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Francis Salas Pensando en Voz Alta. Este es un podcast que nace principalmente de buscar una reflexión sobre cómo enseñamos hoy en día. El podcast en realidad se basa en entrevistas a especialistas, docentes que vienen trabajando ya años en este proceso y que han empezado a construir su propio método de enseñanza a partir de casos prácticos, a partir de las preguntas que imagino ven en clase y también a partir de sus propias reflexiones. Y yo las he invitado, ¿por qué? Porque quiero a partir de todo lo que ellos saben construir mi propio método y así mejorar, ¿no? Mejorar como docente, mejorar en mi enseñanza. Muy bien, y hoy me acompaña Maggie Hage. Ella es estratega, facilitadora internacional de equipos de alto rendimiento. Ella está siempre en un continuo proceso de innovación y parte de todo su trabajo está enfocado en mejorar la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Una de las razones por las cuales Maggie hoy es mi invitada es porque ella tiene un método nuevo, un método que se llama Método Jack. Y es un método que he logrado aplicar como facilitadora y que me encantaría que hoy lo comparta. Es un método que nos reta mucho a romper patrones, a mirar todo de alguna otra perspectiva y creo que también a aplicarlo en la docencia, pero también en la vida. Así es que bienvenida, Maggie. ¿Qué tal, Francis? Gracias por el espacio. Maggie, cuéntanos cómo nace este método. Nace de una frase que siempre digo, que no sé en qué momento en mi vida la escuché, no tengo idea, pero es como, vamos por partes como Jack el Destripador. Nace de ahí, de ese primer impulso, ¿sí? Porque normalmente cuando llego a diferentes escenarios, la gente tiene como una verborrea de 1000 cosas que están pasando y todas quiere solucionarlas, ¿no? Primero le pone un título al problema que tiene que ver con lo que quiere conseguir en realidad y luego comienza a y digo, ya vamos por partes, ¿no? Y esa es la primera, ¿no? El primer impulso a decir, oye, tipo, lo que nos toca es aprender a preguntar, porque el problema es que no estamos preguntando, estamos solucionando sobre supuestos y expectativas. Entonces, inicialmente pensé en escribir un libro que te diera preguntas para situaciones, pero luego dije, ya, pero ¿qué pasa si hay otras situaciones, no? Y decidí seguir explorando, viendo cómo funciona el cerebro, que está tan vinculado a temas de innovación, indagar mucho más sobre neuro, ¿no? Todo el espacio, cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu creatividad, tu curiosidad, tu ignorancia, para que esto finalmente se vuelva un método que tiene solo preguntas, no respuestas. ¿Y por qué tan importantes son las preguntas, Maggie? Porque te ayudan a descubrir cosas, ¿no? O sea, es la pregunta la que te ayuda a descubrir, ¿no? Tú tienes normalmente un objetivo y hay algo que quieres conseguir. Y eso que quieres conseguir no es necesariamente el problema, ¿no? El problema es la razón por la cual no tienes lo que quieres. Y normalmente no preguntas. Primero no cuestionas tu expectativa, o sea, ¿para qué quiero conseguir lo que quiero conseguir? ¿No? Y en ese espacio necesitas curiosidad, necesitas ignorancia también, ¿no? Como que practicar esta manera de decir, oye, me voy a permitir ser ignorante en esto para descubrir nuevos enfoques. Y solamente puedes si finalmente comienzas a cuestionarte, ¿no? Entonces hay cosas que sabemos, las ponemos a un lado, pero siempre digo, ¿qué es lo que no sabemos, ¿no? Y ahí hay un mundo de posibilidades y oportunidades que te pueden permitir accionar de forma diferente. Para poner en la práctica este método, que creo que es un método muy profundo de indagación, tú decías que era importante esto de la ignorancia auténtica, la ignorancia, sí, ¿no? ¿Cuál sería esta actitud que debemos en todo caso tener, ¿no? Parte por lo natural de nuestro cerebro, que es la curiosidad. Nuestro cerebro es naturalmente curioso, naturalmente explorador. O sea, obviamente después de ser naturalmente cuidarte para la supervivencia y ahorro de energía, que es lo que sabe hacer muy bien nuestro cerebro, ¿no? Lo siguiente que sucede es que quiere explorar cosas nuevas. Es lo que pasa a un niño, ¿no? Y muchas veces cuando tienes respuesta, la respuesta cierra cualquier posibilidad. O sea, es la respuesta la que cierra y la pregunta la que abre, ¿no? Entonces, es apoyarte en esta curiosidad genuina que tiene tu cerebro, que hemos bloqueado por la manera como estamos acostumbrados a enseñar, ¿no? Y aprender, ¿no? Cuando normalmente le dices a un niño, no. Entonces, ya, pero no por acá, pero por donde sí podrías lograrlo, ¿no? Y cuando eres adulto te cuesta, es como, oye, volver a ese espacio del explorador, ¿no? Dicen,
es que no tengo tiempo, Mariela, ya, pero lo que no te tomes ahorita en pensar 2 o 3 cosas son las que vas arrastrando en el ejercicio de malas relaciones, poca rentabilidad, ¿no? O sea, sostienes cosas que no necesariamente te ayudan, cuando naturalmente, genuinamente, tu cerebro está preparado para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, indaguemos acerca de lo que no sabemos y, en todo caso, incluso lo que sabemos, comencemos a cuestionarlo. Exacto. Y en este tema de indagación, también cómo se conecta la creatividad, ¿no? Porque hablabas también de este niño curioso, ¿no? Y sé que tú estás siempre ligada bueno, a equipos de alto rendimiento, pero también equipos que están ligados mucho a procesos de innovación, ¿no? A querer crear cosas nuevas. Y cómo esto se conecta con eso. Normalmente estamos buscando ideas disruptivas, ¿no? Siempre hago esta distinción que para nosotros, desde Paradero, en mi práctica es... Una cosa es la idea disruptiva y otra es la innovación, que es cuando esta idea puede para mí tener valor a partir de resolverle problemas a personas, ¿no? Y entonces, si tú no tienes claro qué problema estás solucionando, probablemente tengas menos posibilidades de resolver algún problema y que persista el uso de tu innovación, ¿no? Entonces, lo que normalmente sucede es que yo digo, oye, yo quiero esto, voy a crear esto para esto, ya, pero ¿qué problema estás solucionando? Depende, ¿no? Es una gran respuesta, el depende, ¿no? Ya, pero por eso tienes que ser súper claro, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta de las innovaciones que funcionan y que usas todo el tiempo, o aquellas cosas que en algún momento fueron innovación, pero en el tiempo ya está tan incorporada en tu vida que ya no te parece tan innovador, se queda en tu vida porque soluciona un problema claro, concreto, ¿no? Y por ahí en el desarrollo, en el que tú como innovador o creativo comienzas a generar una solución, si está solucionando un problema específico, hay otros problemas que son secundarios, no es como único, ¿no? Claro. Pero vas construyéndose la construcción y por eso funcionan muchas aplicaciones, ¿no? Que empiezan con una idea original, pero van ampliando el tema porque conocen la vida, la problemática, la necesidad, o incluso, en el mejor de los casos, marketeros, te van a generar una nueva necesidad, ¿no? Relacionado al problema inicial. Entonces, la indagación estratégica es importantísima y normalmente casi siempre está solamente vinculada, que no es poco, al público objetivo y a cómo vive, ¿no? Pero como profesionales salimos a validar lo que creemos de ellos y no nos permitimos decir, ya, ¿y qué no sé de esa persona? ¿No? ¿Qué necesito saber? ¿Qué sería ideal saber? Normalmente salgo a validar, sí, es mamá que tiene esta necesidad, y salgo a validar cuántas mamás de las 25, 13, no sé qué. Pero estás validando la idea, es importante, pero tu universo se reduce en ese espacio, ¿no? Es como que a tu principal creencia. La indagación te lleva a descubrir cosas que no sabes y que permitirían abrirte las posibilidades. Porque eso es lo que pienso, ¿no? Es como la propuesta es, no va a solucionar el problema, te doy posibilidades que quizás te acerquen a lo que querías conseguir, en la medida que te permita ser ignorante, ¿no? Claro. Como docente también ese es un reto, ¿no? Cómo presentarse también en esa ignorancia para indagar, ¿no?, sobre otras cosas, ¿no? Y en este caso, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial, ¿no?, en este proceso de ligarlo a la creatividad y ligarlo a estas habilidades humanas que deberían permanecer o deberían fortalecerse o deberían ser parte de estos procesos de indagación, de innovación? Yo creo que una de las cosas que nos está obligando la IA, quien quiere lo toma, quien quiera no, probablemente, es aprender a hacer buenas preguntas, básicamente, ¿no? Eso, en la medida en la que construyes tu prompt bien hecho, vas a tener un buen resultado, ¿no? Pero también no hay que olvidarnos que hay un humano detrás de la pregunta, ¿no? Y también en la búsqueda de la IA, también hay humanos que han dejado información de alguna forma que hay que saber curar, ¿no? Entonces sí creo que así como en algún momento me acuerdo de haber conversado con la pareja de mi mamá sobre por qué tenía que usar internet hace algunos años, yo para mí algunos por la edad que tengo probablemente, pero hace muchos para otros, ¿no? Y era por qué es importante usar internet, ¿no? Ahora es por qué también podría ser importante, ¿no? Porque te acorta los tiempos para algo, amplía tu información, tiene mucho, pero creo que lo que más nos reta es en que debemos recordar que somos humanos. Y los profesionales tendemos a operar de manera automática, ser pilotos automáticos. Yo digo, somos dos especies, ¿no? El piloto automático o el mono con metralleta, ¿no? Que está disparando cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que el reto es recordar que te es humano, ¿no? Y ahí hay un problema, porque ahí es donde decimos, oye, ¿cómo puedo percibir mis valores?, ¿no? Entonces, en un aula tenemos un desafío de que los chicos
puedan conectar con lo humano, que es lo que te da ese pensamiento crítico y esta criticidad. Y yo creo que cada día quizás tenemos menos que enseñar frente a lo que pueden tener a la mano. Lo que podemos desarrollar es pensamiento crítico, incluso en la parte técnica, de por qué curo este contenido para traerlo aquí. Y cómo la experiencia de curar contenido se vuelve una práctica sostenida a partir de nuestra curiosidad sobre el tema que vamos a tratar. Entonces, ya no importa qué sabes, si tu PowerPoint repetido 20 ciclos, ¿no? Que por ahí actualiza solo la parte de casos, ¿no? Porque nada, o sea, de hecho cuando yo escribí el libro, yo sustentaba muchas cosas en un estudio sobre el cerebro del año 59, ¿no? Y cuando de pronto dije, oye, ya para publicar, ¿no?, los estudios, voy a entrar un rato a la IA, tipo, chequear y validar algunos estudios, me dijeron, ay, eso se desestimó en el 10, no sé, creo que era 13, con el estudio no sé qué, pero se retomó en tal año con el estudio no sé cuánto, y yo dije, me muero muerta, que voy a poner esta cita, ¿no? Voy a indagar más sobre, ya, Mariela, ¿qué exactamente es lo que te gusta? Más allá de poner, decir ¿cuántas veces dije esta cita, santo Dios? ¿No? Claro. Como que ahora es como que, ¿qué es lo que a mí me interesa justificar o sustentar a partir de esto? Y ahora voy a buscar nuevos estudios, ¿no? Pero además curarlos, porque no es como solamente lo que te da. Entonces creo que nuestro rol como docente cambia. O sea, hoy un docente que tiene la capacidad de discernir los criterios transparentes, que llamo yo, que obvios, que considera para el tema, y que no puede poner en valor, mire que te hablo como que discernimiento, con poner en valor cosas intangibles, definir criterios, homologarlos con tu equipo o descubrir nuevos con el alumno para generar un debate en aula, probablemente ¿qué haces?, ¿no? Entonces sí, yo por ejemplo tengo luchas luchas internas, ¿no? Porque no me peleo con nadie en ese sentido, pero digo, la parte académica es como que, vaya, necesitamos que al curso, necesitamos la lectura tal con el examen tal, no me sirve de nada. Y que dejen tal cosa y que lo suban así, no sé qué, pero no, sí, eso no me asegura el aprendizaje. Pero sí, esa es la forma. Entonces sí respeto las formas que a nivel instituciones hay que cumplir, porque eso tiene que ver con la validación y porque los organismos que están alrededor de la educación en nuestro país, como en muchos otros, no han adelantado tanto, ¿no? Y nuestro reto como docentes es encontrar eso, entre la experiencia que hoy necesita el estudiante y el cumplimiento que tiene una norma para validar el conocimiento que no se ha actualizado tanto, ¿no? Pero quizás lo que toca es comenzar a diseñarlo en clase, ¿no? Y la IA creo que es un espacio que te permite explorar, les abre la posibilidad. En mi época tú ibas a una biblioteca, en mi época tengo 50 años, ¿no? En mi época tú ibas a una biblioteca y agarrabas los libros pero era lo mismo, curabas, hay 800 libros y tú agarrabas 3 o 4, ¿no? Claro. Ahora creo que la IA tiene la opción de darte miles, pero necesita una buena pregunta, necesita que te cuestiones, necesita que tú digas ¿para qué me estoy cuestionando? ¿Qué quiero conseguir con ese cuestionamiento? Entonces te lleva a ese espacio de humano, ¿no? En curiosidad, en función a que el interés lo tengas o te lo genere el docente también en aula. Nuestro aprendizaje, nuestra performance como docente hoy tiene retos mucho mayores. Sí, lo siento día a día, completamente. Tú has mencionado el libro y acá lo tengo, me encanta, realmente espero que muchos más puedan revisarlo y aplicarlo. Y en todo caso, ahora que hablábamos del método, si tú tuvieras que describirme o señalar las tres ideas claves del método Jack, ¿qué me dirías? Yo creo que lo primero es atreverte a ser ignorante, ¿no? Luego es conectar con una genuina curiosidad, ¿no? Y hoy cuestiono lo genuina quizás, pero en todo caso, con atreverte a ser curioso, ¿no? Y luego a preguntar, ¿no? Entender que la pregunta te abre posibilidades y la respuesta normalmente cierra, ¿no? Que creo que es el patrón y el paradigma en todo caso más fuerte en el que viene el método a instalarse, ¿no? Y a cuestionar. Y en todo caso, ahora que hablabas de los nuevos docentes, ¿no? Que hoy en día, como yo, estamos enfrentando estos nuevos retos, ¿qué nos aconsejarías para poder trabajar nuestro método propio, ¿no? Nuestra forma de enseñar? Primero, dejar a un lado el ego, ¿no?
¿Para qué le sirve al alumno lo que estamos dando? Si es para pasar un examen técnico, entonces enfoquémonos en lo técnico. Es como que para definir focos, creo, sobre el aprendizaje o lo que queremos en sesión, más allá del sílabo, ¿no? Y o sea, menciono esas cosas porque creo que son finalmente una de las cosas que más, no voy a decir todo, pero a mí me generan un stopper en algunos momentos, ¿no? Aprender a convivir en ese espacio es importante. Y es importante ponerlo en valor también para el alumno, ¿no? Y que entienda por qué sirve, porque sí sirve, ¿no? Entonces creo que debemos que poner a un lado nuestro ego, nuestro conocimiento, decir, ya esto sé, pero ahora ¿cómo hago que le sirva? ¿Cómo hago que le sirva para esto pasar técnicamente, esto para desarrollar pensamiento crítico, o esto para que esté preparado para el siguiente curso? ¿No? O sea, nos obliga a nosotros a definir esa docencia, ¿no? Y ese rol que tenemos hoy en clase. Y probablemente o sea, trabajar tanto nuestras inseguridades porque requiere que estés presente, que te mires, que encuentres una manera de conectar en la virtualidad, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con cómo decides conectarte y entender que se trata de humanos, ¿no? Más allá de si estás en un espacio virtual o no, si tienes buena conectividad, si prende su cámara, ¿cómo vas a hacer para lidiar con todo eso? ¿No? La presencia para mí es importante y se evidencia con la conexión. Y eso probablemente es un reto, o sea, mucho mayor, ¿no? Siempre digo como que una cosa es lo que sabes y otra cosa es si sabes enseñarlo, ¿no? Hay mucha gente que sabe un montón pero que no sabe enseñarlo. Hay mucha gente que sabe enseñar pero no tiene qué. Y hoy ahí ese está ganadazo, ¿no? O sea, el que sabe enseñar pero no tiene exactamente tipo qué, está ganadazo porque tiene un universo enorme de cosas. Pero el que sabe sobre algo y no sabe enseñar va a tener problemas, probablemente, o los está sufriendo ya. Claro, claro. Sí. Ay, bueno, sí, nos has hecho mirar así de diferentes focos, en realidad, todo este tema de la enseñanza. Bueno, yo feliz, Maye, de tenerte, de contar contigo, de también empezar a hacer ese ejercicio de preguntar, que quieras o no, cuando hablábamos, no es algo que esté de manera automática, ¿no? Que es como que hubiéramos perdido. Cuando éramos niños éramos bien preguntones, pero luego es como uno deja de, ¿no? Y creo que estoy ya volviendo a entrar, ¿no? En ese circuito. Y bueno, agradecerte mucho por estar acá. Gracias. Y bueno, por todos los espacios nuevos que podamos encontrarnos también. Máximo, gracias por la invitación, gracias por el espacio y recordemos que conocemos más en la pregunta que en la respuesta muchas veces a las personas. Así que escuchemos que nos preguntan para reconocer sus intereses y reconectar. Luego de conversar con Maye me he quedado encantada de todo lo que nos ha revelado y me quedo con dos temas. El primero, cómo realmente las preguntas nos pueden abrir nuevas oportunidades. Y lo segundo, cómo realmente empezar a cultivar nuestra ignorancia auténtica, cómo sentirnos ignorantes y a partir de ello simplemente preguntar. Bueno, vienen dos entrevistas más, así es que los invito a suscribirse y a seguirnos en las redes.